Hola amigos, les saluda el Dr. Ángel Castro. Hoy, hace exactamente un año, comencé mi especialidad en medicina familiar aquí en Canadá y también subí mi primer video en YouTube donde mientras manejaba rumbo a la clínica por primera vez, les explicaba lo que estaba pasando por mi mente. Bueno, pues la idea original era grabar este video de aniversario mientras manejaba y notar algunas diferencias en quién era y quién soy hoy, pero desafortunadamente en mi última guardia alguien decidió romper mi vidrio y robarme mis cosas. Entonces están ahorita arreglando mi carro en el taller. Así es, damas y caballeros, esto pasa hasta en Canadá. Pero afortunadamente nadie salió herido y mi seguro va a cubrir todos los gastos. Pero en fin, uno de los propósitos de abrir este canal era para poder capturar la experiencia de un residente médico aquí en Canadá, pero en español. Por eso, quiero compartir por este medio un poco o una muestra de lo que viví este año con ustedes, con mi yo del futuro y hasta con mis futuras generaciones. Y bien, ¿qué ha pasado en este último año de mi residencia? Con respecto a mi entrenamiento, he estado expuesto a una gama de diferentes especialidades, incluyendo 4 meses de medicina rural, que es básicamente medicina familiar con responsabilidades adicionales en el hospital, 4 meses de obstetricia, recibiendo aproximadamente 100 bebés a este mundo, 2 meses de medicina interna, 1 mes de emergencia pediátrica y 1 mes de una combinación entre emergencia y anestesia. Con respecto a mi experiencia personal, les juro que palabras no le pueden hacer justicia para describir lo que mis ojos han visto, los gritos, los llantos, los sonidos que he escuchado o lo que mis manos han hecho y tocado. Creo que jamás había sometido a mi mente o a mi corazón a una gama tan amplia de emociones positivas y negativas en un contexto tan crónico de estrés. Un día podía sentirme en la cima del mundo y el siguiente podía sentirme en el valle más oscuro y profundo. Mi momento más emocionante, sin duda, fue en obstetricia. Les doy un poquito de contexto. Después de haber observado docenas de cesáreas desde lejos, me gané el privilegio de ser segundo ayudante, el cual la tarea es simplemente observar, agarrar un instrumento y a veces, si con suerte, es cortar el cordón umbilical. Seguido por finalmente ser primer ayudante, que ya es una parte esencial de cada cesárea y donde tus manos están muy, muy involucradas. La primera vez fue simplemente porque no había suficientes residentes de obstetricia, entonces tuvieron que conformarse conmigo, pero después de eso me empezaron a confiar un poco más y tuve la oportunidad de ser docenas como primer ayudante. Bueno, pues, una mañana, justo antes de comenzar, ya en posición y estériles, el cirujano voltea a verme a los ojos y me dice: cambiémonos de lugar. Y yo quedé un poco confundido porque el cirujano siempre va a la derecha del paciente. Entonces pues subí mis manos para mantenerme estéril, camino alrededor y en mi mente me quedé pensando: ¿estará pasando lo que creo que va a pasar? Entonces llegué al lado derecho del paciente, mi corazón empezó a latir muy rápido y el cirujano le dijo a la enfermera: por favor, pásenle la navaja al doctor Castro. Ahí fue cuando mi corazón se paró. Porque por un lado, la duda me estaba diciendo: ¿qué estás haciendo aquí? Eres un residente de medicina familiar y solo los residentes de segundo año en adelante de obstetricia y ginecología son los que hacen esto. Pero por otro lado, al extender la mano para recibir la navaja, había una voz calma, pero poderosa que me decía: has visto docenas de estas cirugías. Has practicado tus nudos, que son muy importantes, por horas en casa. Has investigado los pasos muchas y muchas veces. Todo esto por si algún día pasara lo imposible de que te dejaran hacer la cesárea. Y en efecto eso estaba pasando. Entonces volteé a ver al anestesiólogo y le dije: ¿puedo comenzar? Me dijeron sí y comencé. Lo más emocionante de esta situación no solo fue que confiaran en mí, sino que en mis manos se estaba manifestando algo que solamente se manifestaba en mi mente por cientos y cientos de veces. Y entré en un estado de trance donde podía haber una guerra alrededor y yo ni en cuenta. Fue una sensación increíble que después de todo esto, al final había una mamá, un papá y un bebé contento. Y salí de ahí diciendo: ¿qué acaba de pasar? Y sin duda alguna les puedo decir que después de esta experiencia algo cambió en mí que hizo que mi perspectiva fuera diferente por el resto de mi residencia. Ahora,
Por otro lado, les puedo decir que mi momento más difícil no fue uno, pero el efecto acumulativo de todas las guardias que hice este último año, principalmente las de obstetricia y las de medicina interna. Lo que hace difícil las guardias de obstetricia es principalmente el estrés físico, atendiendo no solo los partos, sino las emergencias y las complicaciones de los pacientes embarazados que están admitidos. Y me encontraba en situaciones donde estaba tan ocupado que por horas no iba al baño, no tomaba agua y ni siquiera comía. Es muy grueso. Por otro lado, con respecto a las guardias de medicina interna, no es tanto el estrés físico, sino el estrés mental lo que los hacen difíciles. Es la complejidad de los problemas que debía de atender. Era responsable por una o dos alas del hospital y uno recibía llamadas constantemente de problemas de los cuales uno pues no estaba tan familiarizado con el paciente. Que había que recibir pacientes de la unidad intensiva, que había dolores de pecho, disnias, hemorragias en pacientes que estaban muy inestables. Era una sensación constante de que no se sabía toda la información y aún así tenía que hacer algo porque si no el costo podía ser la vida de alguien. Y luego cuando combinabas el cansancio con el estrés físico y mental, causaban un efecto dominó que duraban unos días en recuperarse y uno cuando ya apenas se recupera tiene que volver a hacer la guardia. Entonces mi bienestar físico y mental realmente tomaron una buena madriza, como dicen en México. Con el tiempo uno se acostumbra, pero no deja de ser difícil. Ahora, por último, para mi momento más doloroso, sin duda, fue en emergencia pediátrica. Cuando nos llegó un niño que había intentado suicidarse, intentamos resucitarlo, pero no pudimos hacer nada al respecto y se nos fue. Es difícil ver esto en adultos, pero verlo en niños te pega de una forma completamente diferente y realmente sentía un dolor gacho y pesado en el corazón y para empeorar las cosas, cuando vi a los papás llegar, ver el rostro de que se había ido su hijo, los llantos, los gritos, realmente penetraron hasta lo más profundo de mí. Y todavía en las noches a veces escucho esos gritos. Es algo que realmente tuve que hablar con varias personas al respecto porque sí me afectó mucho y fue muy doloroso. Bueno, cambiando de tema. Todas esas experiencias, momentos icónicos, buenos, malos, dolorosos, emocionantes, me han forzado a desarrollar una perspectiva en la cual uno no puede ni debe dar las cosas por hecho. Si tuviera que sintetizar todo lo que aprendí en estos últimos 365 días en 4 ideas, serían las siguientes. Número 1. Detrás de cada paciente o cualquier persona que está enojada, agresiva o difícil, hay algún miedo, pregunta o crisis que no se ha manifestado. Y muchas veces, a veces ni la persona sabe cuál es el problema. Al empezar mi carrera, yo esperaba que el mayor miedo de las personas sería la muerte. Pero resulta que en este año aprendí que rara vez este es el caso. Observo que a lo que más le teme la gente enferma por lo general es o al dolor, a estar solo o a la falta de control. He aprendido que si logras descifrar cuál es el problema y logras contestar esa pregunta o lidiar con ese problema, esa es la única forma en la cual vas a poder hacer un tremendo impacto positivo en la vida de los demás. Número 2. Esta carrera cambia tu personalidad y quizás más de lo que uno piensa. Por un lado, es verdad, medicina te vuelve frío. Pero con buena razón, imagínense, sería imposible empatizar con todos los problemas, tragedias y muertes que uno experimenta sin provocar algún trastorno emocional o psicológico. Pero por otro lado, el presenciar tragedia, enfermedad y muerte de alguna forma te vuelve más humano. Te recuerda de tu mortalidad.
y mantienes en mente que la muerte está justo alrededor de la esquina y que la vida es frágil y cualquier cosa le puede pasar a personas como tú o tus seres queridos. Esta experiencia, este conflicto, esta disonancia realmente te ayuda a mantener tus prioridades y tus asuntos en orden. Y en lo personal, como que te motiva o te impulsa a ser valiente y perseguir lo que quieres en esta vida. Número 3. Y esta puede que no sea popular, pero es lo que he notado y aprendido. Lo que determina tu salud está directamente relacionado a lo que consumes. He observado que la mayoría de la gente que termina hospitalizada tienen una relación patológica o con la comida, las drogas, el tabaco o el alcohol. Rara vez veo a un paciente hospitalizado menor de 65 años sin alguna de estas características, a menos de que tenga una condición genética. Y rara vez veo a una persona mayor de 75 años con alto índice de masa corporal. Puede que no tengamos control sobre nuestra genética y en ocasiones de nuestra situación económica, pero es importante recordar que el efecto cumulativo de lo que consumimos y nuestras actividades diarias pueden tener un efecto tremendo en la cantidad y en la calidad de nuestra vida. Y por último, número 4 es: cada desafío o situación de incertidumbre es un momento crítico para nuestro desarrollo personal y profesional. En mi opinión, es una oportunidad para o convertirte lentamente en esa persona que aspiras a ser, o reforzar los hábitos o patrones de comportamiento que uno necesariamente no le gusta o detesta de sí mismo. En mi opinión, no hay punto medio. ¿Por qué? Porque por definición un desafío es algo personal donde las debilidades salen a la luz. Y es en estas debilidades donde o refuerzas o cambias tu patrón de comportamiento. Entonces, a cada situación de incertidumbre o intimidante es a darle duro con todo y sin miedo. Bueno, en fin, gracias por venir a mi TED Talk. Ok, ¿qué sigue ahora? ¿Qué nos depara el futuro? Si Dios quiere, en un año, si sobrevivo, voy a poder obtener mi licencia y practicar independientemente y recibir mis pacientes propios. En este segundo y último año de residencia, mi autonomía, responsabilidad y mi independencia va y debe de aumentar exponencialmente. Haré aproximadamente 5 meses de medicina familiar, un mes de emergencia, un mes de medicina paliativa, un mes de pediatría, un mes de obstetricia, un mes de cirugía y como 2 meses de donde voy a estar en un hospital haciendo una combinación de medicina interna y medicina familiar. Tengo mi examen de especialidad en abril de 2024 y más o menos en estas fechas es donde empiezo a ver opciones de práctica. Yo personalmente quiero tener mis propios pacientes. En mi corazón yo soy un generalista, me gusta ver de todo, pero sí tengo una debilidad por emergencia y obstetricia, entonces quiero de alguna forma integrar esos como parte de mi práctica cuando empiece a ser independiente. Y este año va a ser crucial para poder lograr eso. Bueno amigos, eso es todo lo que tengo para ustedes. ¿Ya escucharon mis pensamientos, miedos, reflexiones y confesiones de mi primer día? Les acabo de compartir de mi punto medio y estoy emocionado para ver qué me depara el siguiente año y poderles compartir noticias emocionantes dentro de 365 días. Gracias por escucharme, gracias por su apoyo, les deseo éxito y que estén muy bien. Chao.